Paz de Cristo, hermanos y amigos. Les habla el pastor una vez más, Marco Antonio Landa, de la Iglesia Apostólica de New Beginnings Apostolic Church. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite transmitir este mensaje por medio de estas redes sociales. Y quiero que me preste su atención una vez más a lo cual Dios quiere hablar por medio de su palabra, por medio, ¿verdad?, de estas redes sociales. Para principiar el tema de esta tarde, quisiera compartir con usted un corto mensaje a lo cual necesitamos hoy en nuestros tiempos. Una vez más, a lo cual Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Un tema muy conocido, un tema que necesitamos, ¿verdad?, en estos tiempos. El tema de esta tarde, ¿verdad?, es un encuentro que transforma. ¿Y cómo podemos tener ese encuentro? Solamente con Dios. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 18 al 20, nos dice estas palabras. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí es donde principia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de poder alcanzar e ir a aquellos necesitados para poder llevar el evangelio de Él hacia la humanidad. El Señor Jesucristo, cuando principió su ministerio, miró a Pedro y Andrés, su hermano. Y ¿por qué razón el Señor Jesucristo llegó hasta lo último de la tierra? Para poder alcanzar y transformar a aquellos que necesitaban. El Señor escogió a estos hombres, como dice los evangelios, ¿verdad? Escogió a 12 de sus discípulos. Pero nos vamos a enfocar en esta tarde para poder entender, ¿verdad?, el llamado de Pedro. Un hombre, ¿verdad?, pescador. Un hombre que no conocía nada aún de nuestro Señor Jesucristo. Lo más bonito es que cuando Dios llama para hacer una transformación y aquel que se presta para escuchar la palabra. La Biblia relata muchas experiencias de encuentros de personas con Dios. Y como la vida de estas personas fueron transformadas por la maravillosa presencia de Dios y nunca más volvieron a ser iguales. De la misma manera, su vida nunca será la misma después de un encuentro personal con Dios. En Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Veamos un ejemplo muy hermoso de Pedro. Pedro, antes de su encuentro con Dios, el apóstol Pedro, antes de conocer a Jesús, tenía por nombre Simón, que quiere decir enjunto llevado por el viento. Esto revelaba su personalidad. Después de su encuentro con Dios, el Señor cambió su nombre y su carácter por Pedro, que significa piedra. En otras palabras, alguien sólido, firme y confiable. Este hombre impulsivo, hablador de impetuosos, llegó a ser un gran apóstol. Pedro fue el primer predicador del cristianismo donde 3,000 personas recibieron el primer mensaje y fueron bautizados y tuvieron un encuentro personal con Dios y fueron transformados por el poder de Dios. Un encuentro que transforma. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos donde la gente, ¿verdad?, está, ¿verdad?, atemorizada, y tiene mucha razón. Pero lo más importante que hoy en estos tiempos que Dios nos permite, estar en nuestros hogares para poder compartir también ese tiempo que Dios quiere que nosotros podamos transmitir a nuestras familias el mensaje. Tiempo de unión, tiempo que va a transformar. La gente, ¿verdad?, está triste. La gente está pasando por muchas pruebas, muchas luchas, muchas tentaciones en estos tiempos.
Pero lo más bonito es que si dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y podamos nosotros entender que Dios es el único que puede transformar. Dios transformó la vida de Pedro y de sus apóstoles. Y Dios dejó su trono para venir acá a la tierra y derramar su sangre en la cruz del Calvario con el mismo propósito para que nosotros podamos ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Pedro, un hombre de muchos valores, pero también como hombre tenía sus flaquezas, tenía sus pruebas, tenía sus luchas, aún andando con el Maestro, aún negó al Maestro. Pero una de las cosas que un hombre como Pedro, un hombre valiente, un hombre que pudo mirar el poder de Dios, pudo andar con el Maestro. Y andando con el Maestro, él pudo ser transformado. Y Dios escogió a este hombre, le dio las llaves para poder abrir las puertas. Y gracias a Dios que por medio de estos 12 discípulos que Dios escogió, que Dios transformó, a hoy esta misma palabra, este mismo mensaje está llegando a su hogar y a su corazón. Hermano que me escuchas, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de entender estos tiempos peligrosos, es tiempo de seguir buscando la transformación que Dios quiere. Muchas de las personas no saben qué hacer en estos tiempos, están atemorizados. Pero es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de poder entender para que nosotros podamos, ¿verdad?, regresar al camino de Dios. Hay muchos que en el transcurso de la vida cristiana se cansan. Hay muchos que no pueden, ¿verdad?, sobrellevar las cargas. Pero déjame decirte que Dios está contigo. Dios te está llamando una vez más. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Y la única forma que tú puedes cambiar es regresar al camino de Dios, buscar las cosas de Dios, tener un encuentro personal con Dios. Este tiempo de estar en casa no es solamente una casualidad, sino es un proceso a lo cual Dios quiere entender y Dios te quiere dar a conocer una vez más, que tú le reconozcas y que Él está para cambiar y transformar tu vida. Solamente Dios sabe cómo está tu vida. Solamente Dios sabe lo que necesitas. Solamente Dios sabe lo que tú pides. Pero si tú pides, dice la palabra de Dios que el que pide recibe y al que toca se le abre. El apóstol Pedro fue un hombre atrevido, pero también tenía, ¿verdad?, sus flaquezas y sus debilidades, como le mencioné. Como todo ser humano, nadie es perfecto en esta vida. El único perfecto es Dios. Él es el único que puede cambiar nuestro destino. Él es el único que puede llevarnos hacia la vida eterna. Dios es el único y Dios te está llamando. Si Dios te llamara, ¿qué vas a dejar usted? El Señor quiere preguntarte una pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy en estos tiempos? En ocasiones tenemos que dejar muchas cosas para poder ser cambiados y poder ser transformados. Tenemos nosotros que primeramente acudir a Dios. Hay cosas que a veces el hombre se le hacen difícil dejar. Pedro también tenía sus familias. También tenía, ¿verdad?, sus padres. Y dice que lo dejó todo para seguir al Maestro. Y en ese transcurso de su vida, él fue cambiado. Y yo pienso que nosotros también, si dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, nosotros también podemos ser transformados. Hay muchos que no quieren ser transformados, quieren seguir siguiendo una vida a lo cual piensan que están en lo correcto. Pero en realidad te has puesto a pensar, ¿cuánto tiempo has puesto con Dios? En este tiempo que tienes el tiempo con tu familia, yo pienso que tú deberías de buscar a Dios primeramente para que seas transformado y también tu familia sea transformada. Y tu familia mire tu transformación como padre del hogar, como esposo
Tenemos la responsabilidad de llevar a nuestras familias a otro lugar mejor. El tiempo es corto. Muchos están yendo sin Dios en esperanza. Muchos no han sido transformados. El único que puede transformarte es Cristo. Solamente nosotros somos mensajeros. Solamente nosotros exponemos el mensaje. Y yo te invito, amigo, hermano, fuerzas, ánimo. Dios está contigo en las pruebas y en las luchas, en las tentaciones, en las tristezas y en los dolores. El único que puede escucharte y te puede cambiar es el Señor Jesucristo. Iglesia, es tiempo de seguir en la oración. Amigo, es tiempo que tú te unas a nuestras oraciones. La gente, la humanidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino mundialmente está esta enfermedad. Pero lo que sí necesitamos es, hoy en estos tiempos, nosotros poder entender el llamado de Dios y la transformación que necesitamos que hacer. Hermano, amigo, yo te invito a que tú dobles rodilla. Yo te invito a que busques a Dios. No es tiempo de estar perdiendo solamente, ¿verdad?, en el hogar, estando viendo el televisor, las noticias. Esto puede poner en más depresión, ¿verdad?, a tu vida. Pero si tú pones el tiempo con Dios, si tú pones, ¿verdad?, la atención a la palabra, al mensaje, Dios quiere transformarte. Dios quiere llevarte por otro camino, así como llamó a Pedro, lo instruyó el maestro. ¿Qué mejor maestro que el Señor Jesucristo? Estos apóstoles tuvieron el mejor maestro que nunca más o que alguien lo hubiera de haber tenido, pero fue un privilegio que ellos anduvieron con el maestro. Y ahora la misma palabra, el mismo mensaje es para nosotros. Es un privilegio ahora para nosotros servir al Señor entre las pruebas, en las luchas, en las tentaciones, en las tribulaciones, en las enfermedades, en las tristezas, en el dolor. Dios te quiere transformar. Amigo que me escuchas, hermano, ánimo, fuerzas, valor, valentía. El Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículo 33 nos dice estas palabras. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así como el Señor Jesucristo venció el mundo, un día nosotros también venceremos cuando estemos delante de la presencia de Dios. En otras palabras, ten fe. Confiad en Él. Él es tu protector. Él es tu salvador. Pedro, un hombre privilegiado, un hombre que Dios le entregó las llaves para empezar el mensaje, el plan de salvación, después de la ascensión del Señor Jesucristo, cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia empezó, la iglesia primitiva, ahora ese mismo mensaje se sigue transmitiendo. Ahora no estamos en las iglesias y es triste porque todos necesitamos el calor, necesitamos el compañerismo, necesitamos la armonía, la alabanza, la adoración, y ahora estamos en nuestros hogares. Hermano, es tiempo de proseguir adelante. No desmayes. Amigo, es tiempo que necesitas una transformación, así como Pedro. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es corto. Yo te invito a que abras tu corazón y que esta palabra haya llegado, ¿verdad?, a tu mente y a tu corazón, a tu hogar. No hagas duro tu corazón. Yo te invito a que te acerques al Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único que pagó el precio en la cruz del Calvario por mí, por ti, por tu familia.
Dios solamente te está llamando y te está dando la oportunidad para que tú puedas tener ese encuentro y tú puedas ser transformado. Vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Dejar todo lo que te estorba, dejar todo lo que te molesta, el rencor, la tristeza, el dolor. Hay muchos que no pueden dejar sus vicios, pero Dios quiere quitarte todo y quiere darte una transformación. Y este es el tiempo de una transformación. Agradezco a Dios por esta oportunidad, por este tiempo que Dios nos permite transmitir este mensaje. Me gustaría hacer una oración por ti, amigo, hermano que me escuchas, solamente para que Dios te dé las fuerzas, la fortaleza en estos tiempos. Sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando la presencia de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por tu palabra. Señor, que este mensaje haya llegado al corazón del oyente. Yo te pido que por todo aquel que necesita sanidad, por todo aquel que necesita fortaleza, por todo aquel que está oprimido, Señor, que tú estés en estos momentos allí en medio. Que esta palabra que haya llegado haya sido la transformación, el principio de buscar y proseguir buscándote, Señor, en estos tiempos difíciles. Que la protección esté sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias, amigo. Te esperamos para la próxima. Que sigas sintonizando en estas redes sociales estos mensajes por YouTube y también por Facebook y también por Instagram. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Se despide su pastor y su amigo Marco Antonio Landa de la Iglesia Apostólica de New Beginnings Apostolic Church.